Bienvenidos al video del día de hoy. Pues vamos a ver lo que es la cicatrización y en esta parte me interesa mucho que pongan atención porque con esto vamos a saber cuántos días indicarle a un paciente que tenga que vigilar la herida, si hay que solicitarle algún estudio de laboratorio o de gabinete en especial, o si está llevándose a cabo como lo fisiológico debería de ser, o si ya tiene alguna restricción en una de estas etapas. Vamos a tener en cuenta que la cicatrización es entonces todo este proceso inflamatorio que hubo una pérdida de continuidad y vamos a tener entonces lo que es el tejido afrontándose en esta parte, regenerando la parte epidérmica y dérmica que ocasionó una herida. Claro, vamos a tener diferentes tipos, depende de la extensión y otros factores que vamos a vigilar en el paciente. Cuando un individuo presenta una herida, que es la pérdida o ruptura de continuidad de la herida, se lleva a cabo lo que es la cicatrización. Una serie de eventos bioquímicos complejos que se presentan para reparar un tejido dañado, ¿okay? Que son los procesos que vamos a ver en el video del día de hoy. Y estos eventos se sobreponen entre sí de forma temporal y van siguiendo una cadena o una cascada necesaria para que de alguna u otra manera no tengamos un área expuesta al exterior y no estemos vulnerables ante bacterias o microorganismos oportunistas que están pendientes de estas heridas. Los tipos de cicatrización que vamos a tener van a ser la cicatrización primaria, a veces como conocidas como primera intención también, que es la ideal para cualquier, en este caso, zona de herida que tenga cicatrización por unión de primera intención, que vamos a tener cuando haya bordes irregulares en la herida, separaciones pequeñas, cuando prácticamente presenten un mínimo edema y no tengan tanta complicación que impida que el cuerpo las pueda cerrar por sí solas. Después vamos a tener lo que es la cicatrización secundaria, que estas son cuando ya se presentan heridas infectadas, heridas abiertas, disencia de herida y lo que es herida y cierre por contracción o en este caso que podemos aplicar también lo que es un material para realizarlas. Y la cicatrización terciaria, que son heridas infectadas, también heridas que permanecen abiertas unos o varios días y luego se cierran por suturas, ¿no? Que estos ya intencionalmente nosotros las cerramos. Aquí debemos tener en cuenta la evolución de las heridas y la cantidad, porque si es una herida pequeña, a pesar de que haya estado expuesto varios días, lo ideal sería mejor no aplicar sutura porque el riesgo de infección sería mucho más grande. Y si la herida es muy grande y hay más riesgo de que esté abierta a que la cerremos con microorganismos adentro, obviamente primero hacer la asepsia, pues le aplicamos sutura y sería por tercera intención o de forma terciaria. Clasificación de las heridas, vamos a tener entonces lo que son las heridas limpias contaminadas, las heridas contaminadas y las heridas sucias o infectadas. Las heridas limpias son estas incisiones electivas que nosotros hacemos bajo condiciones estériles y que no tienen que proponerse a infectarse. Por ejemplo, en una cirugía, que tengamos que realizarle al pacientito una incisión para poder realizar una biopsia, por ejemplo, o que simplemente queramos hacer una exploración en alguno de los órganos, pero que esté controlado bajo medios de antisepsia en este caso. La herida limpia contaminada, por ejemplo en las apendicectomías, son aquellas en las cuales estaban en un principio en un medio estéril, en un medio limpio, pero que por la intención de la propia enfermedad se contaminaron después, por ejemplo en una apendicectomía o en una perforación intestinal, donde comienza esto en un quirófano, con limpieza, con las medidas, pero si encontramos una parte del apéndice perforada, ya hubo entonces salida de contenido fecal o material purulento y ya se volvió entonces contaminada. Las heridas contaminadas como tal son heridas traumáticas recientes como laceraciones, tejidos blandos o heridas penetrantes, que pues en este caso es un pacientito que tal vez se accidentó en la moto, tuvo un traumatismo, la exposición de algún hueso y en ese momento llega de forma aguda. Obviamente ya no es limpia porque no se hizo la herida en un medio controlado, pero es en ese mismo momento, por lo tanto sí está contaminada, pero todavía no está infectada. Cuando es herida sucia o infectada, es aquí cuando sí está muy contaminada, clínicamente la herida es antes de la operación, puede estar lo que es presencia de vísceras en ese momento, abscesos ya existentes,
o heridas traumáticas que ya llevan una cantidad de tiempo en la cual ya se pudieron haber empezado a introducir microorganismos oportunistas o del área donde haya sido lo que es el accidente. Prácticamente, a manera de resumen, las limpias en un lugar controlado y no se contaminaron después. Las heridas limpias contaminadas que entraron en un medio controlado, pero ahí mismo se contaminaron por alguna razón del huésped o de nosotros mismos haciendo la incisión. Las heridas contaminadas son las que ya llegan así, pero en ese momento. Y las heridas sucias o infectadas son las que sí tienen ya una presencia de microorganismos visibles o vísceras que ya llevan un ratito ahí, pues prácticamente secretando contenido, o el lugar donde el paciente se lastimó o se accidentó estaba de plano muy contaminado, tal vez cayó en una alcantarilla, heces fecales, etc. Proceso de cicatrización. Ya que tenemos entonces las heridas, viene la cicatrización del paciente. Comienza con la fase de inflamación, la fase de proliferación, la fase de remodelación, y esto desencadena una cascada inmunológica también para que el cuerpo pueda remodelar, pero estar seguro al mismo tiempo. En la fase 1, que es la fase inflamatoria, aquí vamos a tener la presencia de macrófagos que van a acudir en ese momento, junto con los neutrófilos, a poder mantener lo que es el medio lo más limpio posible de microorganismos, pero también para dirigir este proceso inflamatorio. Los factores aquí de coagulación que van a interferir, también vamos a tener los factores de la colágena que van a empezar a liberarse, y todo esto va a ser mediado en la primera intención por las células inmunológicas, por eso se llama también inflamatoria, porque es donde en ese momento sucede lo que es una inflamación del área, un domo, el coágulo, etcétera, ¿no? Para que en ese momento lo importante sea cerrar la exposición de la herida y tener listas nuestras defensas en caso de cualquier eventualidad infecciosa. En la fase de proliferación, aquí tenemos ya la disminución de macrófagos, pero en este caso ya hay la presencia de fibroblastos. Para empezar a hacer lo que es la cicatrización, las células endoteliales empiezan a liberar y tenemos aquí ya la presencia de la colágena, pero la colágena tipo 2. Después, en la fase de remodelación, tenemos la disminución de fibroblastos, la disminución de células endoteliales, pero la aparición de la colágena tipo 1, que este ya es un tipo de colágena más estable, se podría decir, que puede estar ahí durante más tiempo o que es la que va a quedar de forma permanente. Puede aquí, lo ponemos como ojo, una inflamación excesiva producir una sobreestimulación del fibroblasto y consecuencia una cicatrización hipertrófica. Por lo tanto, aquí como médicos tenemos que ir mediando esta inflamación excesiva, ¿sí? Y aquí es donde entran algunas cremas, ungüentos o medicamentos que también van inhibiendo esta parte de remodelación o inflamación para que podamos tener un control sobre cómo va quedando la estructura de esa cicatriz o esa forma de la cicatrización de la herida. En la fase de cicatrización, pues de manera de resumen, aquí está con las imágenes, la hemostasia o inflamación, la proliferación, la maduración y remodelación. Tenemos entonces la herida en primera instancia, se inflama, aquí tenemos liberación del sistema inmunológico presente, tenemos una zona de eritema o que podría confundirse con celulítica, pero es simplemente por el proceso inflamatorio, es una herida aguda. Después tenemos la proliferación, tenemos aquí lo que es un pequeño domo, la colágena tipo 2 se empieza a liberar. Después aquí tenemos ya la fase de maduración y por último remodelación, donde la colágena tipo 1 va a quedar para cerrar la herida y ya ser un tejido más estable, aunque no 100% funcional, que claro está, eso depende de nosotros y también vamos controlando el proceso de cicatrización de la herida del paciente. En la hemostasia o inflamación, pues aquí tenemos de manera más específica que como hubo un daño en la seguridad o en los vasos sanguíneos o en el tejido tisular, pues al momento de que estos quedan expuestos, pues se empieza a liberar lo que es la matriz extracelular, se agrega entonces lo que es la degranulación plaquetaria, se activa la cascada de la coagulación, porque aquí lo que nos importa, dijimos, es cerrar la herida, aunque no así va a quedar para siempre, pero sí queremos cerrarla en ese momento. Después de eso vienen los gránulos alfa de liberación de sustancias, la migración de lo que son polimorfonucleares de 24 a 48 horas empieza a dar esto, y lo que son los monocitos de 48 a 96, después en la parte de los linfocitos T. ¿Okay? Entonces todo este proceso de inflamación o hemostasia nos va a durar un aproximado de 48 a 72 horas, que serían de 2 a 3 días.
Después, en el cuarto día, ya tenemos la fase de la proliferación y esto va a durar de 4 a 12 días y se va a caracterizar por la angiogénesis, la síntesis de matriz. Acuérdense que la matriz es lo que se había pues lesionado aquí, es lo que se empieza a liberar para que ya en el día 4 a 12 esto se empiece a sintetizar de nuevo. La matriz extracelular atrae lo que son las células que van a volver a regenerar el tejido. En estas se van agregando, después viene la infiltración de fibroblastos y células endoteliales que se van a ir agregando entonces a la matriz extracelular. Aquí tenemos la participación de colágeno tipo 1, tipo 3, actúan como la forma de reparación simplemente, no es la permanente o la más estable. Después viene que entonces la tipo 1 pues es el principal componente en este caso de la matriz extracelular en la piel y es bastante importante que se lo aprendan, y la tipo 3 es importante para el proceso de reparación. Pero vamos ahora a ver lo que ya es la fase de maduración o remodelación, que esto ya es de los 8 a los 16 días. ¿De qué depende? Aquí vaya de 8 a 12 y aquí todavía la tercera fase también puede estar de los 8 a 16, de la extensión de la herida, claro está, ¿sí? Y lo que nosotros hayamos iniciado como médicos, como personal de salud para la limpieza y cuidados y mantenimiento de esta herida. La fase aquí de fibroblástica empieza lo que es la regeneración del colágeno, un equilibrio en la colagenólisis y la síntesis de colágeno. El equilibrio se refiere a de que no va a ser una inflamación excesiva y no va a quedar un domo hipertrófico o queloide, sino que debe de haber un equilibrio lo más parecido a lo que era el tejido original. Depósito de la matriz para que entonces haya un patrón de depósito. Viene lo que es la colágena tipo 3, constituye la estructura temprana de la matriz. Después lo que son los glucosaminoglucanos y los proteoglicanos, que son componentes importantes para que se siga llevando la siguiente fase, el colágeno tipo 1, que es la matriz final, y por último, después de la maduración, que viene de los 8 a los 16 días, viene la remodelación, que esto puede tardar de 6 a 12 meses, principalmente cuando son heridas de gran extensión, y aquí entonces no hay que darle de alta al paciente, o sea, no es necesario que esté hospitalizado seguramente, pero de alta me refiero a que lo sigamos vigilando, que después de los 16 días periódicamente lo estemos visitando o citando de 6 a 12 meses para que pues el paciente tenga una cicatrización lo más estética y funcional posible, que eso es lo importante. En el caso de las heridas crónicas, aquí pues vamos a tener que pues estas no tienen un proceso normal de cicatrización obviamente. Entre más tiempo está expuesta una herida, más bacterias están, y si está en el hospital hay bacterias oportunistas. Hay falta de cicatrización de 3 meses para que se llamen crónicas. Principal componente son las úlceras cutáneas. Vamos a tener úlceras también por isquemia, por estasis venosa en el paciente diabético, úlceras por decúbito o por presión para el pacientito que está mucho tiempo en una sola posición. Vamos a tener las úlceras arteriales o isquémicas, que estas son por falta de irrigación, causan dolor, presentación o porciones distales de las extremidades. Solo se logra la cicatrización por medio de revascularización. ¿Okay? Entonces, esto pasa cuando el pacientito tiene ya un problema arterial. Se puede localizar por medio de un Doppler, un ultrasonido Doppler arterial. Y si se localiza, pues hay que dar el tratamiento que es la revascularización, porque si no, esta herida jamás va a cerrar. Las heridas en pie diabético, con esto terminamos esta sección y después seguimos. Vamos que las heridas por pie diabético son la principal causa de neuropatías y permiten que ocurran lesiones por inadvertidas en este caso, ya que el paciente no se da cuenta que se lastima, no le duele y no vigila mucho sus pies, y cuando viene a encontrar que tiene una herida es porque ya huele feo, ya está infectada, ya se ve negra, ya está necrótica, etc. El tratamiento es local y sistémico, ¿no? Hay que dar antibióticos, reparar la herida, quitar la fibrina que se esté produciendo de manera excesiva, ir controlando la remodelación de la herida, y si esto no funciona, pues si la vascularidad está disminuida al hacer Doppler arterial y venoso, pues no queda otra que ir pues desbridando los tejidos, y si ya está necrótico, de la misma manera. Y aquí es donde se va entonces lisando o vamos desmembrando lo que son las articulaciones. Aquí dejamos por el momento hasta heridas diabéticas y después seguimos con lo que son las heridas. Entonces también seguimos con las heridas por isquemia en fisiopatología.
la fisiopatología de la estasis venosa, el tratamiento que debemos darle de forma más específica, cómo debemos tratar al paciente por úlceras por decúbito por presión, qué manejo debemos darle. Eso es muy importante. Pero por el momento hasta aquí dejamos esto y cualquier duda que tengan me lo dejan aquí en los comentarios. Es importante para ver que vieron el video también y tomar lo que es los nombres. Dejamos por aquí hasta el momento.